¿Qué es un abdomen agudo? ¿Eh? Abdomen agudo. ¿Qué implica un abdomen agudo? Abdomen agudo. Por semiología tiene que saber. En semiología, en patología quirúrgica, se da abdomen agudo. Exactamente. Abdomen agudo en sí es un cuadro clínico localizado en el abdomen, representado por dolor generalmente de instalación brusca. Puede ser de instalación brusca, así como insidiosa también. No siempre brusca, pero corta en el tiempo. Generalmente cuando decimos agudo es reciente, ¿verdad? Nuevo, de aparición reciente. Entonces una molestia que aparece en el abdomen, generalmente dolor, o la mayoría de las veces dolor del abdomen, de aparición reciente. No necesariamente brusca, porque la apendicitis, acuérdense, la característica semiológica del dolor de la apendicitis es un dolor hipocólico de inicio insidioso y es un abdomen agudo. La apendicitis empieza con un dolor difuso, forma insidiosa, no un dolor brusco, pero también entra dentro del abdomen agudo. No revierte, progresa, avanza y pone en juego la vida del paciente. Por eso impone un diagnóstico y una terapéutica temprana. El abdomen agudo es una molestia, un dolor que aparece en el abdomen que debe ser diagnosticado y tratado lo antes posible, porque es un cuadro clínico que puede llevar rápidamente a la muerte del paciente. A partir de ahí, el abdomen agudo tenemos que saber si es un abdomen agudo quirúrgico o un abdomen agudo médico. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de abdomen agudo quirúrgico? ¿Se acuerdan por semiología? Por semiología se da un algoritmo de manejo del abdomen agudo prácticamente. Que yo lo que usted tiene que saber manejar. Cuando viene una persona con un dolor abdominal, ¿en qué tenemos que pensar? Primero, si es quirúrgico o si es médico. Se va descartando. Nosotros como cirujanos no nos puede o no puede pasar de alto un abdomen agudo quirúrgico, porque el abdomen agudo quirúrgico es lo que le va a llevar rápidamente a la muerte si no es diagnosticado. Entonces el cirujano lo primero que tiene que hacer es descartar algo quirúrgico. En los países del primer mundo, generalmente las guardias o las salas de urgencias están cubiertas por clínicos. Los clínicos son los que están en la urgencia. Llega un paciente con un dolor abdominal, el clínico le evalúa y lo primero que tiene que hacer es descartar alguna patología clínica que sea causante del dolor abdominal. Una vez que descarte, le llama al cirujano para que descarte la parte quirúrgica. Y ustedes, cuando se reciban, eso es lo que tienen que hacer cuando estén trabajando de guardia. Primero, viene un dolor abdominal. Lo primero que tienen que pensar es que puede tratarse de un abdomen agudo. A partir de ahí, vemos si es un abdomen agudo médico o quirúrgico. Dentro del abdomen agudo médico, ¿cuáles podrían ser algunas causas de dolor abdominal? Médicos son todas las patologías que no se operan, que te pueden dar dolor abdominal y no hay necesidad de operarse. Todo lo que sea clínico, ¿verdad?
¿Se acuerdan por semiología? Sí, pancreatitis es un abdomen agudo quirúrgico. Es médico el tratamiento, pero entra dentro de la clasificación del abdomen agudo quirúrgico, porque es manejado más por los cirujanos. A ver, acá lo tengo. Acá está. Este es el manejo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Cuando viene un dolor abdominal, este probablemente sea un abdomen agudo. Ahora, ¿es médico o quirúrgico? De hecho, el abdomen agudo médico tenemos patologías torácicas con repercusión abdominal. ¿Cuáles son? El infarto agudo del miocardio, que te suele doler el epigastrio, pero es una patología torácica. Neumonía de base, derrames pleurales, esos son patologías médicas torácicas que pueden repercutir en el abdomen. Entonces, cuando llega un dolor abdominal, tenemos que pensar en eso, no siempre en algo abdominal puramente. Tenemos las metabólicas, como la diabetes, saben bien, la cetocidosis diabética cursa con dolor abdominal, el dengue grave también cursa con dolor abdominal, que es uno de los signos de alarma del dengue. Muchas patologías metabólicas pueden presentarse con dolor abdominal. Neurítico, como el herpes zóster, el famoso fuego de San Antonio, ardor, picazón en la zona abdominal. Herpes zóster puede manifestarse como dolor abdominal. Entonces, siempre tenemos que empezar. Y las patologías abdominales puramente con repercusión abdominal, que son médicas, la gastroenteritis, el cólico renal, esos son infección urinaria, también se puede manifestar con dolor abdominal, litiasis renal, ureteral, todo eso son, o dentro de la patología de las mujeres ginecológicas, también hay enfermedad pélvica inflamatoria que tiene repercusión abdominal. Una vez descartado eso, pasamos a buscar lo quirúrgico. ¿Se entiende? Entonces llega un paciente con dolor abdominal, primero pensar que puede ser agudo o crónico, pues, pero nosotros ahora entramos dentro del agudo. Si es de instalación reciente hablamos 3, 4, 5 días, hasta 10 días se habla de agudo. De 10, 12 a 14 días subagudo y más de 15 días ya hablamos de crónico. Entonces, si viene con un cuadro de dolor abdominal de 3, 4 días de evolución, 5 hasta 8 días de evolución, estamos hablando todavía de un abdomen agudo. Ahí pensamos, ¿será un abdomen agudo médico o quirúrgico? Médico, ¿será que es una enfermedad torácica que está repercutiendo en el abdomen? Si es metabólico, que repercute en el abdomen, si es puramente abdominal o si es neurítico. Tenemos que pensar, tenemos que abrir el abanico. A esto se le llama diagnósticos diferenciales. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer ese trabajo? Con todos los conocimientos que ya tenemos de cada patología que ya se estudió durante todos los años anteriores. Y la semiología. Ahí entra el interrogatorio. La triada diagnóstica, ¿cuál era? Para toda patología, para el manejo luego del médico. La triada diagnóstica es historia clínica, examen físico y métodos auxiliares de diagnóstico. Esos tres elementos siempre tenemos que tener en cuenta para cualquier cosa. Viene el paciente, lo primero que tenemos que hacer es una buena historia clínica. Con eso ya vamos a orientarnos si es quirúrgico o si es médico, con un buen interrogatorio. Dentro del abdomen agudo quirúrgico tenemos esta subclasificación. Vimos si era médico o quirúrgico. Abdomen agudo médico, si es torácico con reproducción abdominal, abdominal con reproducción abdominal,
metabólico con repercusión abdominal. Ninguno de ellos lo es, entonces probablemente sea quirúrgico. Ahora, dentro del abdomen quirúrgico, tenemos que ver si es inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular o vascular. Todo esto vamos a ir haciendo ya con la historia clínica. Una buena historia clínica. Por eso en semiología tendría que haber aprendido bien cómo se hace una buena historia clínica para que no se nos salte algún diagnóstico. Y la semiología de los síntomas generales. En el caso del abdomen agudo, generalmente viene con dolor. Puede venir con dolor, puede venir con distensión, pero generalmente viene con dolor o a veces viene con otros síntomas, que podría ser náusea, vómito, diarrea, puede venir con coloración amarillenta de piel, ictericia, que también son otros síntomas muy relacionados al abdomen agudo, pero generalmente viene con dolor. Y lo primero que tenemos que saber es la semiología del dolor: forma de inicio, localización, irradiación, intensidad, toda esa semiología, todos los síntomas. Si esos datos rescatamos bien, ya nos vamos a orientar a si es médico o quirúrgico. Y dentro de los quirúrgicos ya vamos a orientarnos si es inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico o vascular. En un abdomen agudo quirúrgico inflamatorio, ¿cómo suele estar el abdomen o cuáles son los signos y síntomas que se pueden presentar en un abdomen agudo quirúrgico tipo inflamatorio? Por semiología, nos estamos haciendo un repaso de semiología quirúrgica. ¿Cómo es la semiología de un abdomen agudo quirúrgico inflamatorio? Progresivo. Puede ser, el dolor puede ser insidioso, progresivo, puede ser brusco también. Otra característica o otros síntomas del abdomen agudo quirúrgico inflamatorio. Principal característica: fiebre. Inflamación. Cuando hay alguna inflamación, siempre hay fiebre. Entonces, paciente viene con dolor abdominal, inicio insidioso, progresivo, 3 días de evolución, náusea, vómito, fiebre. Lo primero que tenemos que pensar es que sea un abdomen agudo. Primero, un abdomen agudo, fiebre. Una neumonía le puede dar fiebre. Ahí le interroga: ¿tuviste tos, catarro? Sí, no. Si te dice sí, puede ser un abdomen agudo médico de origen torácico. Si te dice no, entonces probablemente sea un abdomen agudo quirúrgico. Dolor abdominal, fiebre, también te puede dar una infección urinaria. ¿Qué tal está orinando? Orino bien. Y vos sabés que orino, me pica, me duele. Una infección urinaria puede cursar con fiebre, dolor abdominal, síntomas urinarios. Ahí no vamos a ver si es un abdomen agudo médico, ¿verdad? Pero es para orientarnos. No se confirma nunca nada con solo la historia clínica o con el interrogatorio. Es para orientarnos. Entonces, abdomen agudo médico probablemente sea, pero tampoco descarto que sea quirúrgico, porque la apendicitis puede cursar con náusea, vómito, fiebre, puede cursar con disuria a veces también. Entonces, estos son el interrogatorio que ayuda a tener tu sospecha clínica principal y después la secundaria. Ahí cerca nomás. ¿Se entiende? Entonces, el abdomen agudo quirúrgico inflamatorio, todo lo que implica inflamación: apendicitis, pancreatitis, diverticulitis, todo lo inflamatorio entra dentro del abdomen agudo quirúrgico inflamatorio. Y las características de cada uno, en cada patología vamos a ir viendo. Por semiología ya se vio algunas cosas, características del dolor. Por ejemplo, en una apendicitis, ¿se acuerdan? El dolor generalmente es insidioso, primeramente difuso, poco o mal localizado, ya sea en el epigastrio, periumbilical, que con el correr de las horas migra hacia fosa ilíaca derecha.
Esa es la presentación clásica, más común, ¿verdad? Entonces, con la semiología nosotros ya nos orientamos. Viene el paciente, le interrogamos y te dice que empezó su dolor ayer, parecía que le dolía su estómago, después para la noche ya pasó en fosa ilíaca derecha, tuvo fiebre, náusea, vómito, dolor agudo. La infección urinaria también se puede presentar de esa manera. Si es mujer, puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahí se pasa al examen físico y se buscan los signos que también aprendimos por semiología. Y eso nos van a orientar más. Y luego pedimos los exámenes complementarios para confirmar ya nuestro diagnóstico. ¿Está? Abdomen agudo quirúrgico inflamatorio, principalmente apendicitis, peritonitis, colecistitis, diverticulitis, todas las itis. Itis significa inflamación. ¿Entienden? El obstructivo, ¿cuál era la característica semiológica del abdomen agudo obstructivo? Dolor, tipo cólico. En el obstructivo en realidad es tipo o es en crisis. En crisis es el dolor del síndrome obstructivo. ¿Qué otra característica? Distensión abdominal, retención de heces y gases. Eso es todo semiología. Con esos datos voy a orientarse a un obstructivo. Detención de heces y gases, distensión abdominal, dolor, náuseas, vómitos, síntomas acompañantes de un síndrome de abdomen agudo quirúrgico tipo obstructivo. Peritonitis también se puede presentar ya consecuencia de un cuadro obstructivo. El perforativo, el dolor como es una perforación de vísceras. Generalmente es brusco. El paciente está normal y grita de dolor de forma brusca cuando se perfora generalmente una úlcera. Entonces, con las características semiológicas de los síntomas, nosotros vamos a orientarnos hacia estos tipos de abdomen agudo quirúrgico. El hemorrágico, ¿cuál va a ser su característica? Hemorrágico le dice, algo está sangrando. Entonces, generalmente se presenta con signos de hipovolemia, hipotensión, taquicardia, todo eso. La vascular, trombosis de la arteria mesentérica, tiene también sus características. Y dentro de esta diapositiva no está, pero que entra también dentro del abdomen agudo quirúrgico, son los grandes dramas. Y dentro de los grandes dramas entra el abdomen agudo quirúrgico vascular, trombosis de la arteria mesentérica o el infarto agudo de mesenterio junto con la pancreatitis aguda. El abdomen agudo quirúrgico, acuérdense, puede ser inflamatorio, obstructivo, perforativo y hemorrágico. Y luego están los grandes dramas que son el infarto agudo de mesenterio y la pancreatitis aguda. De origen biliar, generalmente. De origen biliar, así como dijo la compañera acá, la pancreatitis en realidad tiene un tratamiento médico. La pancreatitis no se opera. La pancreatitis no se opera. Solo se operan las complicaciones y la causa en el caso de que sea biliar. Porque la pancreatitis tiene varias causas. Principalmente, o la más frecuente, es la biliar, de origen biliar, litiasis vesicular. Después tenemos medicamentosa, alcohólica, metabólica por dislipidemia, eso no se opera. Y la pancreatitis no se opera, solo cuando se complica con algún pseudoquiste pancreático o algún quiste pancreático o alguna fístula o algo así. Pero la pancreatitis no se opera. Cuando la causa es por litiasis vesicular, es manejado por los cirujanos. Cuando la causa es por dislipidemia,
alcohólica, medicamentosa o alguna otra causa que no sea litiasis, es manejado por los clínicos. ¿Se entiende? La pancreatitis no se opera, acuérdense, nunca se opera, solo las complicaciones, las causas, en el caso que sea biliar. Pero entra dentro del abdomen agudo quirúrgico, dentro de los grandes dramas abdominales. El diagnóstico del abdomen agudo quirúrgico es netamente clínico. Nosotros, con una historia clínica, buen interrogatorio, ya podemos decir, este es un abdomen agudo quirúrgico. Ahí, para saber cuál es la causa, vamos a necesitar ya el examen físico y método auxiliar de diagnóstico. Con el interrogatorio y el examen físico, ya podemos decir que es un abdomen agudo quirúrgico o médico, que es lo que generalmente hacemos los cirujanos. Se evalúa a un paciente y se le pide de consulta al cirujano. El cirujano se va, le interroga bien, por un buen interrogatorio, examen físico, si encontramos algún signo de un abdomen agudo quirúrgico, pues ya puede decir, ¿esto es quirúrgico o no? Esto es para operar. Lo difícil es saber cuándo no operar. Cuándo operar es fácil. Vos le tocás, irrita el abdomen, hay que operarse. Pero si no es otra vez abdomen agudo quirúrgico, y es difícil. Cuando decidir no operar un abdomen, lo que es difícil. Entonces, el abdomen agudo, nosotros ¿cómo hacemos el diagnóstico? Clínico, primeramente. Una buena historia clínica, un buen interrogatorio. Para hacer una buena historia clínica tenemos que conocer toda la semiología de los síntomas abdominales para poder llegar a una buena sospecha clínica. Luego, una exploración sistemática, el examen físico, principalmente la región afectada, abdominal, porque como sabemos, viene un dolor abdominal y no por eso solo el abdomen vamos a tocar. El paciente tenía fiebre y un poco de tos, hay que ocultar, ahí se estaba con una neumonía y eso es nomás lo que estaba repercutiendo y simulaba un abdomen agudo, una patología torácica con una repercusión abdominal. Entonces, un buen examen físico sistemático y centralizado más en la región afectada, en este caso abdomen. Con esos dos elementos nosotros ya podemos llegar a un diagnóstico de si es o no quirúrgico. Junto con nuestros exámenes complementarios ya podemos decir es quirúrgico obstructivo, es quirúrgico hemorrágico, es quirúrgico inflamatorio y inclusive qué es lo que está inflamado ahí. ¿Me entienden? Dolor abdominal inespecífico, el mismo que estábamos diciendo. Viene, tenemos que saber si es médico o quirúrgico. Muchas veces es muy difícil la diferenciación. El signo de Bloomberg, por ejemplo, es un signo muy característico de la apendicitis aguda. ¿Cómo era el signo de Bloomberg? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? El signo de Bloomberg es... ¿Cómo era el signo de Bloomberg? Hay que describir totalmente el signo de Bloomberg. ¿Describimos, doctora? ¿Te acuerdas? ¿Alguien que pueda describir? Dolor, descompresión. Dale, vamos a hablar, si no vamos a dormir todo acá. Yo nomás hablo y se van a aburrir ya. ¿Cómo era? Dolor, descompresión rápida. Isso. Es un dolor a la descompresión brusca en fosa ilíaca derecha. Cuando usted encuentra un Bloomberg, casi 70-80% que sea apendicitis. Pero recuerden que ese signo no es patognomónico. No es patognomónico. Patognomónico significaba que solo en esa patología vas a encontrar ese signo. Y el Bloomberg no. Una litiasis renal te puede dar un Bloomberg falso. O un Bloomberg, te da un Bloomberg, pero no es
por apendicitis. Una infección urinaria puede simular una diverticulitis, cualquier cosa puede simular un Bloomberg. Entonces, a veces es difícil la diferenciación. Vos venís a encontrar un Bloomberg, este es un apéndice. Y venís a cortar y no era su apéndice. Por eso, ¿cuándo operar, cuándo no operar? Es difícil. Junto con un buen interrogatorio y un buen examen físico, raras veces vamos a equivocarnos. Y siempre cuando hacemos un buen examen físico, un buen interrogatorio, tenemos que pensar siempre en las patologías más frecuentes. Y muy pocas veces vamos a equivocarnos de diagnóstico. Esa es la regla según Díaz Escobar. No vamos a pensar en cosas raras. Si vos pensás en cosas raras, y hacer un interrogatorio de dolor abdominal, puede ser una arteritis, algo raro, ¿verdad? Podés pensar, podés hacer el diagnóstico también. Si llegara a hacer un diagnóstico, va a ser el héroe. Pero de 100, uno puede ser que haga y te equivoques 99. Entonces siempre hay que pensar en lo más frecuente, según la edad, según toda la semiología. En un laboratorio, en una criatura de 5 o 6 meses, ¿qué es lo más frecuente? Una invaginación intestinal. No vas a pensar allá en un tumor. Puede también que sea un tumor, pero la regla es siempre pensar en lo más frecuente para poder llegar al diagnóstico. Si pensás en lo raro, te vas a equivocar más veces de lo que vas a llegar a un diagnóstico. Buen interrogatorio, buen examen físico, difícilmente se van a equivocar de diagnóstico. Se pueden equivocar también, pero va a ser la excepción. El acierto siempre va a ser la regla si es que siguen ese esquema. Buen interrogatorio, buen examen físico y a partir de ahí, nuestra sospecha clínica o nuestra sospecha diagnóstica, pedimos los exámenes complementarios para confirmar o descartar nuestra sospecha clínica. Por eso se llama auxiliares. No es que viene un dolor abdominal y pedirle mañana una tomografía. Nosotros usamos como método de diagnóstico principal a los complementarios. Ese tiene que ser complementario, por eso se llama complementario. La clínica y el examen físico es lo principal. Y le complementamos con los métodos auxiliares para poder acercarlo y descartar. Algunos ni siquiera le tocan al paciente, viene con dolor abdominal, a pedirle tomografía, laboratorio, orina, todo. Ni siquiera le tocó el abdomen. ¿Me entienden? Entonces tienen que hacer un buen examen físico, tienen que practicar hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico. Y a partir de ahí, pedirle los métodos auxiliares para que le auxilien en el diagnóstico. Gracias. Bueno, eso es en forma general lo que es el abdomen agudo, médico y quirúrgico. El abdomen agudo médico, todas las patologías torácicas, metabólicas, con repercusión abdominal, van a ver como clínica médica. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es saber si es quirúrgico o no. Si es quirúrgico, ahí sí ya es conmigo, con los cirujanos. Si es una neumonía, un infarto agudo del miocardio, es con los clínicos, con los genios de la medicina. Nosotros, lo quirúrgico. ¿Entienden? Entonces nosotros vamos a empezar a hablar, no sé ni por qué se quedó de lo quirúrgico. Esto es lo que vamos a dar en esta primera parcial. Abdomen agudo inflamatorio, obstructivo, supurativo, hemorrágico. Entonces en la siguiente clase vamos a dar apendicitis y probablemente peritonitis. La zona ventricular, colecitis y verticulitis vamos a dar cuando demos la parte biliar. Vamos a dar a grandes rasgos así y vamos a ir desarrollando todo esto. ¿Está? ¿Consultas? ¿Dudas? Respecto al horario de clases,
El semestre pasado yo tenía a las 2 de la tarde las clases. No sé si les parece empezar a las 2 también. ¿A ustedes? ¿O está bien a las 13 horas? 13. Quedamos a las 13 entonces. Doutor, puedo hacer uma votação em grupo e depois dar uma... Não, tá no horário deles. Y eso va a depender de ustedes, si ustedes están de acuerdo a hacer la votación o no. Pero nuestro horario es a las 13. La verdad que si hay alguien que se opone, empezamos a las 13, porque está marcado a las 13. 13h30. Pero ustedes que dijeron a las 13, a mí que vengo a las 13 y no van a las 13. Entonces a las 13, nuestro horario figura hasta las 19 horas de la tarde. Pero, si vamos a empezar a las 13, vamos a terminar a las 19. Mentira. Está establecido las clases que vamos a ir desarrollando. A veces vamos a quedarnos hasta tarde, cuando la clase es larga. A veces es corta como la de hoy, que era solo para presentarnos y por el cronograma está establecido para esto. Y terminamos rápido. La lista, ahora me están exigiendo llamar sí o sí. Yo no sabía llamar. Pero probablemente ya, no sé, ya a ver si llamo a las 13 horas o al final de la clase. Porque muchos no vienen ahora y después vienen y dicen llegué recién. 15 minutos de tolerancia voy a tener si vamos a llamar al principio. O siempre voy a llamar al término de la clase. Ese voy a fijar para la siguiente clase. ¿Cuál va a ser la modalidad? Pero no existe también ese que terminó o todavía no terminó la clase y viene y te dice, doctor, yo ya me tengo que retirar, ponerme presente. Tampoco, si yo digo que vamos a llamar la lista a las 13 horas, tampoco entra ese viene y media y recién llegué, ¿por qué no presente? No. Vamos a fijar bien porque me están exigiendo también eso. Entonces, al inicio o al final de la clase voy a llamar. Y el que se quiere retirar antes, lo siento, lleva ausente. Y el que llegó tarde, al que llegó tarde le va a facilitar ese. Pero los que son puntuales, si llamamos a las 13, el que viene después ya se coge también. Entonces vamos a ver la siguiente clase. Probablemente vamos a llamar a las 13 horas. 15 minutos de tolerancia, 13 y 15. Después 13 y 15, no existe más ese profe, yo llegué y 20 porque vengo de Foz, porque vengo allá de Rondônia. No existe más eso. No, porque tuve prácticas en el hospital allá y la doctora me soltó tarde. Lo siento. ¿Está? ¿Quedó claro esa parte? Están liberados. A las 7 de la tarde voy a llamar a la lista de hoy. Para la siguiente clase me van a dar clases. Voy a tratar de siempre pasarle a la delegada, pero a veces por falta de tiempo, alguna cosa me dificulta un poco. Entonces, después de la clase, siempre voy a dejar en una carpeta acá. ¿Está bien? Entonces, si quieren la clase, de ahí no me la van a pasar. Não conseguiu o menino não, calma.